Bueno, pues muy buenos días a todas y vamos a empezar este día con el cuarto capítulo ya de La Casa en Llamas, eh, con la, con la guía, con la traducción y la generosidad de Amaracinja por compartirnos. Te dejo la palabra, Amaracinja. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por quienes están aquí con nosotras porque es día de festivales y todo y sin embargo aquí están, entonces de verdad lo agradecemos muchísimo. Hoy vamos a seguir y vamos a hacer capítulo 4 y 5. Vamos a ver dos porque de repente son capítulos como muy cortos, entonces para ir avanzando porque todavía nos falta bastante del libro. Entonces, si quieres, pues, proyectar de una vez, por favor. Perfecto, entonces seguimos con La Casa en Llamas. La siguiente, por favor. Y vamos a empezar el capítulo 4. El capítulo 4 abarca lo que es el tema de la ética, pero no nada más una ética como de ética clásica de qué pasa en mi relación con otros seres humanos, sino se trata de una ética medioambiental. ¿Cuál es mi responsabilidad en cuanto a mis actos y sus efectos en el medio ambiente y otras formas de vida? Y es muy hermoso porque el capítulo lo empieza con una disculpa. Y nos dice, vivimos en la era de las disculpas, y aquí hay una disculpa que es mucho más significativa que muchas que se hacen hoy. La siguiente. Y es un texto de Bhante Sangarakshita. No se alcanza a ver muy bien porque es un poquito larga, pero se las voy leyendo. Es un texto de una disculpa. La humanidad debe una profunda disculpa a las aves por haber contaminado el aire por donde vuelan, al mono y al tigre por haber destruido los bosques en los que viven, al venado y al bisonte por cazarlos despiadadamente hasta casi extinguirlos, a los ríos y arroyos por envenenarlos con químicos, a la tierra misma por saquear con avidez sus riquezas de plata y oro, al océano por sacrificar al mayor de sus hijos, la ballena, con fines científicos, entre comillas, a los picos de las montañas por ensuciar sus nieves vírgenes con nuestra basura, a la luna por invadir rudamente su espacio sagrado, a las estrellas por oscurecer su brillo con el humo de nuestras ciudades, al sol por no reconocer con gratitud nuestra dependencia de su generosidad, a los hombres y a las mujeres verdaderamente grandes del pasado, por no honrar su memoria como se debe y por no seguir sus pasos. Sangarakshita. Es una disculpa extremadamente profunda y universal, porque si ven, le pide disculpas a otros seres sintientes, les pide disculpa a las aves, a los monos, a los tigres, a los bisontes, por lastimarlos de tantas maneras, le pide disculpas a la tierra misma, le pide disculpas al universo mismo, o sea, esa es una verdadera ética, ya no medioambiental, quizá una ética universal. Y es muy significativo que al final le pide disculpas a hombres y mujeres grandes del pasado. Pide disculpas de no haber aprendido lo que nos quisieron enseñar, ¿no? El Buda nos dijo hace 2500 años, aquí está el camino para la iluminación, aquí está el camino para dañar lo menos posible a otros seres y seguimos lamentablemente sin entenderlo del todo. Siguiente, por favor. Entonces, justamente el budismo nos ofrece un camino de desarrollo para realizar nuestro potencial como seres humanos. Y es un camino que necesitamos tener una visión, necesitamos poder ver claramente para entonces saber hacia dónde irnos, saber cuál es el verdadero camino de transformación.
Y este camino de transformación se dice a veces que tiene 3 pilares, y esos 3 pilares son la ética, la meditación y la sabiduría, ¿no? A veces es más claro cuando ponemos este insight que se dice en inglés, ¿no? Esta percatación de algo, de una verdad que antes no la veía, y una vez que la veo se vuelve evidente y no puedo dejar de verla. La siguiente. Y parte de esta visión y de esta percatación, y que es fundamental cuando estamos hablando de ética medioambiental, es entender la interconexión de todos los seres. En budismo y en general en religiones de la India se habla mucho de esta red de Indra, que es una red infinita que en cada nudo tiene una joya, y cada joya refleja a las demás joyas y está conectada a las demás joyas. Y es una hermosa imagen de la interconexión de todos los seres. Y es algo que en Occidente apenas nos está cayendo el 20. ¿Por qué? Porque el pensamiento clásico nos concebía casi como semidioses en una esfera del Olimpo, pero pues ya vimos que no es así, ya vimos que tenemos que aceptar que estamos aquí en la Tierra con otros seres y que tenemos un lazo con todos los demás seres, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo pasado surge este concepto de una salud, en el que estábamos descubriendo ahora sí que el hilo negro, decir, espérense, es que la salud, el bienestar del ser humano no están separadas del bienestar y la salud de otros seres, ni está separada de la integridad de los ecosistemas. Y eso es el insight que tenemos que tener. ¿Por qué nos debería de importar? ¿Por qué estamos aquí un domingo a las 10 de la mañana? Porque es importante, porque somos parte del ecosistema, somos parte del ciclo de vida. Ese es el insight que necesitamos para seguir adelante. El siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la ética budista a veces se le llama que es una ética de la intención. Nos importa mucho, sí, nos importan las consecuencias, obvio, nos importan las consecuencias, queremos reducir al máximo o si es posible eliminar el sufrimiento, si hay un consecuencialismo ahí. Pero también tenemos esta parte de ética de la intención parecida a la ética de la virtud. Y si recordamos esos inicios del Dhammapada, donde nos dice somos lo que pensamos. Es decir, somos lo que pensamos y actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Y por esto es que es muy, muy importante purificar nuestra mente a través de ética, meditación y sabiduría. Porque las acciones que no son hábiles, las acciones que dañan a nosotras mismas y a los demás, pues surgen de estados mentales como la codicia, el odio o la ignorancia. A veces de verdad es que no somos malas personas, simplemente no vemos, no entendemos lo que estamos haciendo. Y por el contrario, cuando tenemos estas acciones hábiles, pues provienen de estados mentales que son mucho más positivos, como la generosidad, el amor, la conciencia, la sabiduría. Entonces podemos ver que hay una evaluación cuantitativa, sí, en cuanto a las consecuencias, pero también una evaluación cualitativa. Y todo esto tiene un matiz de progreso. Progreso en el sentido de que podemos ir avanzando en el camino, podemos ir refinando nuestros estados mentales y por tanto nuestras acciones a través de ir adquiriendo más práctica y más experiencia en el camino del Dharma. La siguiente. Y no estamos solas. O sea, sí, claro que tenemos una responsabilidad y un karma como personas, pero si estamos hablando de cuestiones medioambientales, también tenemos que ver que tenemos una responsabilidad colectiva y un karma colectivo. Un karma colectivo en el sentido de las consecuencias de nuestras acciones como humanidad, cómo han dañado el medio ambiente y por tanto pues es algo que tenemos que solucionar igualmente en colectivo.
¿no? Tenemos que entender, como ya decía, que no somos esos seres del Olimpo, que somos los únicos que contamos, sino que la tierra misma y todas sus criaturas son valiosas en sí mismas. No dependen de lo que a nosotros se nos ocurra. No, son seres vivos con valor en sí mismos. Y otra cita de Sangharakshita nos dice, un universo concebido como muerto no puede ser un universo en el que se tenga alguna posibilidad de alcanzar la iluminación. Es una frase muy, muy poderosa. ¿Cómo estoy en un camino hacia la iluminación? ¿Cómo estoy en un camino hacia la liberación de todos los seres si concibo al universo como algo muerto? Siguiente, por favor. Y es que lamentablemente en Occidente tenemos una cosmovisión muy mecanicista, muy racionalista, y dejamos atrás todo ese animismo, es decir, darle vida a cosas que supuestamente son inanimadas, porque se nos parece que es algo rudimentario, que no es algo civilizado, que es algo inclusive tonto. Y tiene que ver mucho pues con la idea, ¿no? Toda la tradición europea ilustrada que nos llegó a través de la colonia. Y nos dice tanto Shantigarbha como Sangharakshita, nos dicen necesitamos recuperar el sentido de lo que es ser humano como parte de la naturaleza. Dejar atrás esa idea de que todos son mecanismos y que todos son cosas y que no hay nada más allá de lo material, ¿no? Y una de las propuestas, de las primeras propuestas que se hacen en este capítulo, es recuperar acciones como la contemplación. Esa contemplación de simplemente sentarte y ver, ¿no? Ahorita que hacíamos la meditación antes de entrar ya a la presentación, y era simplemente contemplar cómo mi cuerpo recibe y suelta el aire. Solo contempla. No tienes que meter mano, no tienes que hacer un análisis, no, simplemente contempla lo que está ahí, ¿no? Es un primer paso para conectar con otros seres y con la naturaleza. Contémplate a ti misma, contempla a quienes están a tu lado, contempla la naturaleza, contempla hasta quizá tu taza, ¿no? Lo que sea, pero contempla. Siguiente, por favor. Y Shantigarbha nos trae una cita de David Lloyd que dice, el compromiso con los problemas del mundo no es una distracción de nuestra práctica espiritual personal, sino una parte esencial de ella. Y a mí yo estoy completamente de acuerdo con esta frase. El preocuparnos por el medio ambiente, el preocuparnos por los problemas de cambio climático, es algo que es inherente a esta reconexión con el mundo. Si yo me estoy reconectando con otras formas de vida, si me estoy reconectando con el ambiente, pues entonces me va a preocupar lo que le pase. El problema es que a veces, pues esta preocupación no es tan sencilla ni tan directa de abordar emocionalmente. A lo mejor racionalmente sí es muy fácil decir, claro, es obvio, pero cuando entramos en la dimensión emocional es ahí cuando a veces pues se nos tuercen las cosas, ¿no? Y si recuerdan, empezamos con esta frase de la confesión, ¿no? Sangharakshita está confesando las culpas de la humanidad, está pidiendo disculpas por las acciones en colectivo de la humanidad. Y aquí es importante recordar que en el budismo, la confesión tiene que ver con un arrepentimiento, pero no con una culpa. No, nos estamos arrepintiendo de lo que hemos hecho dañinamente, nos arrepentimos del daño que hemos causado con una intención de resarcirlo, con una intención de no volverlo a hacer, pero que es distinto de caer en la culpa, de caer en la vergüenza, de caer en el castigo, ¿no? Sentir que vamos a sentir un castigo divino, que hemos defraudado a una deidad, no.
En el budismo la confesión es simplemente un reconocimiento de un fallo con la intención de resarcirlo y no volverlo a cometer dentro de un seno de cariño y de comprensión. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo de la tradición budista. Siguiente, por favor. Y bueno, ese fue el capítulo 4 de la ética medioambiental. Y como ven, el capítulo 4 nos deja en el camino de la cuestión de las emociones. Ok, ya vimos que tenemos una responsabilidad ética, ¿no? Racionalmente ahí está. Pero ahora, ¿cómo abordamos emocionalmente lo que está pasando? Y pues quienes ya han estudiado budismo con anterioridad lo verán como claro, por supuesto, vamos a abordarlo pues a través de compasión. Y en el budismo compasión y sabiduría van ahora sí que junto con pegado. No hay compasión sin sabiduría, no hay sabiduría sin compasión. Y este capítulo, como los demás, empieza con una cita y la cita es del Karmapa, Ogyen Tringli Dorje, y nos dice que el factor más importante que nos impulsará a actuar para proteger al mundo es la compasión. La compasión es el motor del budismo, es el motor de la práctica. La siguiente. Y entonces empezamos ahora, ¿cómo traemos toda esta compasión y sabiduría hacia la emergencia climática y la crisis socioambiental, que es realmente muy complejo el asunto? Son asuntos sumamente complejos. Y como son tan complejos, pues requieren un alto grado de cooperación. No es algo que podamos resolver en solitario. Y tiene sentido, o sea, si es un daño que hemos hecho en colectivo, pues también para resarcirlo tenemos que hacerlo en colectivo. Y la responsabilidad no puede caer solamente en los gobiernos, porque primera, pues también es responsabilidad de nosotros, pero también, pues a veces los gobiernos son muy fácilmente corrompibles. Entonces, es responsabilidad de la ciudadanía estar ahí atrás presionando para que las cuestiones políticas vayan hacia lo que nos importa. ¿Y qué es lo que nos importa? Pues lo que hay en nuestra mente, y por eso es que nuestros estados mentales son súper fundamentales, porque si no tenemos los estados mentales positivos, de cooperación, de cariño, de compasión, no nos va a ser posible cooperar entre nosotras. Necesitamos estados mentales positivos para poder cooperar sin pelearnos, sin entrar en discusiones innecesarias, sin celos, sin protagonismos. Necesitamos un estado mental de compasión y sabiduría. La siguiente, por favor. Entonces, si queremos cambiar al mundo, pues tenemos que empezar por cambiar nuestros estados mentales. Y vivimos en una sociedad en la cual hay muchísima avidez. Todo el tiempo vivimos en avidez. Y esa avidez nos ha llevado al consumismo. Es decir, y que no es un consumo, ojo, necesitamos un consumo obvio para mantenerme, para comer, para vestirme, para tener donde vivir. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando del consumo pasamos al consumismo, que es algo excesivo, que es avidez justamente, ¿no? Y vivimos en un lugar, en una sociedad donde todo el tiempo estamos consumiendo, generando basura, generando residuos, en un consumismo que nos hace olvidarnos que estamos consumiendo seres vivos. Nos hace pensarlos como cosas, como les decía hace rato, el mecanicismo que nos heredaron en las tradiciones eurocéntricas, pues lo seguimos cargando en la espalda y nos seguimos cargando en la mente, pensando que el cerdito que está ahí es una cosa para comer y no le vemos el ser vivo que es, no vemos el ser sintiente que es. Y toda la sociedad alrededor nos refuerza esa idea, ¿no? De que no importa sobre quién pases, no importa de dónde obtengas los recursos, siempre y cuando puedas seguir manteniendo esos estados de avidez que nunca cesan.
Y ese es parte del problema, el consumismo no tiene fin. El consumismo es un consumo sin fin en un mundo finito. Es ahí donde, por ejemplo, todas estas ideas del desarrollo sustentable chocan. No existe un desarrollo como se concibe capitalista en el occidente, ilimitado, cuando estamos hablando de que vivimos en un mundo con recursos limitados. Siguiente, por favor. Por eso es que es importante regresar a nuestros estados mentales. La compasión nos mueve a cuidar y actuar. Es ahí el punto clave. La compasión y sus acompañantes, la bondad amorosa, alegría empática, la ecuanimidad, son por naturaleza voliciones hábiles. Necesitamos este tipo de emociones hábiles o saludables. Y no solo ideas sólidas sobre el medio ambiente. O sea, no solo que yo venga aquí a darles un discurso de cómo las emisiones de gases de efecto invernadero están causando el aumento de la temperatura. No, no es suficiente. Necesitamos también entrenarnos y manejar nuestras emociones hábiles, como son el amor, la compasión, la ecuanimidad, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, cuando estamos hablando de amor, hay que aclarar que no estamos hablando de amor romántico, no estamos hablando de un amor sentimentalista, estamos hablando de meta. Meta es un concepto muy antiguo que no se refiere nada más a un amor romántico, efímero, convenenciero. Meta es un amor incondicional, es como ese amor a tu mejor amigo o amigo, ese amor fraterno, ese amor que es amistad, que es incondicional, que yo quiero siempre lo mejor para ti. No depende de que me lo devuelvan. Y eso es importante porque a veces, sobre todo en Occidente, tenemos mucha esta idea de que el amor debe de ser recíproco. Y no, yo puedo amar a la montaña y la montaña no tiene que darme nada de vuelta. Yo puedo amar al ratón y el ratón no tiene que darme nada de vuelta. En la semana atendí a un gerbo y el gerbo me mordió muy fuerte un dedo. Pero yo lo amo y no me importa que me muerda, porque yo lo amo y como lo amo, puedo verlo con compasión y con sabiduría y entender que me mordió porque estaba espantado. Entonces, no, meta no necesita reciprocidad. Y meta es un aspecto que, como aquí nos recuerda Shantigarba, tiene que ver con cuidar. Cuando yo amo algo, verdaderamente amo algo, lo cuido, lo protejo y tiene que ver con un madurar. Porque cuando somos muy pequeñitas, pasamos por una etapa un tanto egoísta, lo cual es normal psicológicamente porque estoy construyendo mi yo. Y a veces de muy pequeñas tenemos esta idea como más egoísta de yo. Pero vamos madurando y entonces al madurar, pues entonces podemos ya despegarnos de ese yo. Y podemos entender que no es nada más importante cuidar y protegerme a mí misma, sino también a otros seres. Puedo apreciar al otro. ¿Se acuerdan que hablábamos de la contemplación? ¿No? A veces contemplar, no puedo apreciar si no contemplo, si no veo verdaderamente al otro ser, al ecosistema, al bosque. Considerarlo al otro querido, precioso, valorado. Al proteger, protegemos lo que apreciamos. No vamos a proteger algo que no apreciamos. O sea, si yo agarro un pedazo de basura que no considero valioso, ¿por qué lo protegería? Lo mismo pasa con los dos seres sintientes, lo mismo pasa con el bosque. Si no lo considero valioso, precioso, inconmensurable, jamás lo voy a proteger. Por eso es que es muy importante tener este tipo de prácticas contemplativas y meditativas para entender nuestras relaciones con los otros y el valor que tienen otros seres y el medio ambiente. Conforme vamos madurando, apoyamos y alentamos lo que es precioso para nosotros para que crezca y florezca. Eso es meta. Como cuando íbamos en el kinder y nos ponían a
a germinar frijolitos, que era súper emocionante ver al frijolito que de repente sacaba la hojita y crecía. En ese momento verdaderamente amábamos nuestras plantitas de frijol. Era súper emocionante y queríamos proteger a la plantita de frijol y nos la veíamos todos los días y veíamos que si ya le salió la hojita aquí, que si se movió. Quizá podríamos recordar eso y aplicarlo a todos los seres, recordar esa emoción, esa incondicionalidad que teníamos, ese aprecio por algo tan sencillo como, y lo pongo entre comillas porque no es nada sencillo, pero esa plantita de frijol, ¿no? que era tan importante en ese momento. ¿Y por qué dejó de ser importante? También eso habría que preguntarnos. ¿En qué momento nos compramos la idea de que era solo una plantita de frijol? ¿No? Hay un texto que me encanta de Cortázar, que está en Rayuela, creo que es el capítulo 7, si mal no recuerdo, en que habla de un indigente que tenía un tornillo y adoraba el tornillo y veía el tornillo y todos los días veía el tornillo. Y entonces al principio la gente se burlaba de él y decía, ay, es un tonto, pero pues luego les causó curiosidad, pues, ¿qué tiene el tornillo? Y luego todo el mundo se enojaba, ¿por qué adora el tornillo? ¿No? Pero la persona esta veía todo un mundo a través del tornillo. Es un texto muy bonito, se los recomiendo mucho. Entonces así, ¿no? Con la plantita de frijol, con el ratón, con la planta, o sea, cuando el Buda se ilumina, si no recuerdan, no nada más se iluminó abajo del árbol Bodhi y dijo, bueno, árbol, ahí te ves, me voy. No, cuando el Buda se ilumina, lo que hace inmediatamente después es contemplar el árbol bajo el cual se iluminó. Porque justamente al poderse iluminar, por primera vez en su vida pudo apreciar la magnificencia del árbol bajo el cual se iluminó y pudo sentir el agradecimiento total y profundo hacia ese árbol. Entonces, si nuestra intención es ir hacia la iluminación, pues ese es el camino, es el camino de contemplación, de reconocimiento de lo que verdaderamente son los otros seres vivos y el medio ambiente. La siguiente, porfa. Bueno, y Meta, pues Meta no va solita. Nunca he sabido bien si es masculino o femenino en español, pero me gusta en femenino, no sé por qué. Meta es una emoción que no va sola, por lo menos como la concibimos en el budismo, sino que va acompañada de lo que a veces se llama las Brahma Viharas, las moradas sublimes. Y entonces tenemos este amor compasivo, esta amistad que se convierte en karuna o compasión cuando entra en contacto con cualquier tipo de sufrimiento. El aspecto de cuidado y preocupación pasa al frente junto con un deseo de aliviar el sufrimiento. Es decir, si por ejemplo yo amo a mi perro, amo a mi hijo, amo a mi amiga y de repente algo les pasa y están sufriendo, ¿qué es lo primero que voy a querer hacer? Pues salir a ayudarles, a cuidarles, a aliviar su dolor. Eso es karuna, ¿no? Que normalmente se traduce como compasión. Hay un practicante y intelectual que se llama J.L. Garfield que dice, no, deberíamos de traducirlo como cuidado, porque eso es, cuando amas a alguien y ese alguien sufre, lo que surge es el cuidado, ¿no? Eso es karuna, esa motivación a aliviar el sufrimiento de otros. Después, cuando Meta entra en contacto con la alegría, ¿no? Cuando veo a mi mejor amiga que está bien alegre, pues ¿qué pasa? Que yo también me alegro. Se convierte en esta alegría empática, en mudita. Después, Meta entra en contacto con sufrimiento, con alegría, entra en contacto con muchos seres distintos. Vamos a hacer una meditación al final.
Y cuando meta se expande tanto, que no se queda en mí, no se queda en las personas que están cerca de mí, sino se expande tanto, entonces en lo que se convierte es en ecuanimidad, en upeksha. Porque ya amo a todos. O sea, mi amor es tan grande que no va a ser, o sea, no es algo como que tenga que racionar. A ver, es que nada más tengo 3 fichas de amor y entonces le voy a dar una a cada quien. No, tenemos una capacidad infinita de amar y por tanto, pues no tenemos que ser mezquinas con ese amor. Lo podemos dar a todos los seres con la misma intensidad, con el mismo aprecio. Por eso es upeksha, ecuanimidad, ¿no? Hacia todos los seres, independientemente de si me caen bien o si me caen mal, o si están cerca, si están lejos, si me sirven de algo o no. Todo eso resulta irrelevante. La siguiente, por favor. Y ahora regresamos a nuestro tema, ¿cómo nos involucramos con el sufrimiento de la emergencia climática y ecológica de manera sostenible? Ahí se me hizo muy interesante que Shantigar usara esta palabra de sostenible, ¿no? Que como les digo, a veces se habla mucho de desarrollo sustentable o sostenible, pero aquí lo vamos a aplicar más bien a una cuestión emocional, ¿no? ¿Cómo podemos emocionalmente ser sostenibles en nuestra tarea de mejorar las cuestiones medioambientales? Y como les digo, la compasión para el budismo es algo que se expande y se expande y se expande. Entonces es completamente sostenible, es un combustible emocional que tenemos que no se agota. Y si trabajamos desde esta compasión que no es egoísta, podemos seguir trabajando, ¿no? El problema es cuando nos vamos hacia otras emociones egoístas o que son no tan hábiles, que entonces se va a acabar nuestra energía y es ahí cuando entramos en estados no tan hábiles. La siguiente, por favor. Y nos dice Shantigarba, hay un malentendido común que la compasión se enfoca solamente en el sufrimiento de la persona. Y es muy probable que esto conduzca a una ansiedad horrorizada, como vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué pasa si más bien nos enfocamos en el ser que está sufriendo, pero también en lo que podemos hacer por ese ser, ¿no? Como les decía Karuna, ya vi que el ser está sufriendo, es un ser que me importa, ahora, ¿qué voy a hacer? No nada más lo voy a ver y sufrir con él, no, voy a actuar activamente, positivamente, para aliviar el sufrimiento. Y entonces eso ya no nos abruma tanto, sino que nos lleva a la acción, y así sea una acción pequeña. Pues hoy lo único que pude hacer fue darle 5 pesos a la señora que está afuera del metro, pero ya hice algo para ayudar a otro ser. Y eso ya nos va ayudando emocionalmente, psicológicamente, para lidiar con la ansiedad que surge cuando estamos ante el sufrimiento. Siguiente, porfa. Los enemigos lejanos de la compasión, bueno, a veces hablamos de enemigos, ¿no? Hay compasiones que hay emociones que se pueden confundir, a veces nuestras emociones, cuando no tenemos una práctica muy larga y muy profunda, pues todavía de repente como que nos confundimos con nuestras emociones y a veces nos vamos por otros lados y hablamos que hay enemigos de estos estados mentales. Enemigos lejanos de la compasión que son muy obvios, ¿no? Por ejemplo, la crueldad, la indiferencia o simplemente directamente causar sufrimiento. Pues claro que eso va en contra del desarrollo de la compasión y eso pues nos es más fácil verlo, es más burdo. Y en este caso, cuando estamos hablando de cambio climático, por ejemplo, pues puede ser la negación, ¿no? Cerrarme a escuchar, cerrarme a hacer algo, no me importa el sí mismo. Esos serían los enemigos lejanos, que son muy fáciles de ver. Pero ¿qué pasa con los enemigos cercanos, que no son tan fáciles de entender? Como por ejemplo,
me equivoqué. En lugar de piedad vamos a hablar de lástima. Una lástima sentimental, ¿no? Cuando el otro me da lástima. No es compasión, es lástima. O cuando veo el sufrimiento y me causa horror y me da ansiedad. O simplemente me pongo triste o siento impotencia, me siento, no, o sea, ni he hecho nada, pero nada más de ver todo lo que hay que hacer, digo, ya me cansé. Todas esas son enemigos cercanos que no son tan sencillos de ver ni tan sencillos de lidiar con ellos. ¿No? Por ejemplo, cuando tengo muchísima ansiedad, me deprimo y me vuelvo inútil para el mundo. Y es muy grave porque me deprimo y entonces ya no puedo hacer nada. Y es horrible porque de verdad no puedo hacer nada. Mi depresión me hunde, o sea, depresión, o sea, de verdad nos sumimos en esos estados mentales negativos y nos inundan y ya no podemos ni ayudarnos a nosotras mismas, mucho menos a los demás. O por ejemplo, si en lugar de sentir compasión siento lástima, lo siento en esa lástima, ay, pobrecito, es porque estoy negando mi semejanza con esos otros seres. Estoy alejándome, o sea, ay, pobrecito, pero hasta para allá. Ay, bueno, te doy 5 pesos, pero vete. Esa es la lástima. No estoy conectando. Estoy reconociendo que el otro sufre, pero no me estoy conectando con ese ser. Y lo que dice aquí Shantigaro, hay que tener cuidado con que a veces nos ponemos el papel de salvador, yo te voy a salvar. Pero eso es una motivación 100% egoísta. Yo quiero ser la heroína que salva a todos los demás. No es que realmente me esté preocupando tu sufrimiento, sino que simplemente yo quiero cumplir una idea que tengo en mi cabeza de manera egoísta. Siguiente. Entonces tenemos por un lado la lástima y cómo vamos a trabajar con ella, pues reconocer y comprometerme con mis sentimientos reales y actuar. O sea, porque reconocer que esa lástima que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? Pues justamente un estado mental negativo de aislamiento, de discriminación hacia los otros. Tengo que reconocer lo que estoy sintiendo. O por ejemplo, si estoy en negación, ¿por qué estoy negando algo? Pues justamente porque es algo que no quiero ver porque me da miedo. Bueno, pues entonces vamos a reconocer nuestro miedo. Vamos a reconocer mis sentimientos de impotencia, mis sentimientos quizá de soledad, ¿no? Cuando siento ansiedad, es que ¿cómo voy a hacer todo esto yo sola? ¿Cómo voy a arreglar el mundo yo sola? Me siento sola. Vamos a reconocerlo. Y mientras no reconozcamos nuestras emociones profundas, no podemos trabajar con ellas. Si no reconozco exactamente qué es lo que estoy sintiendo, no puedo trabajar para cambiar esos estados mentales. Si lo que siento es soledad, bueno, pues vamos a cultivar este sentimiento, esta comprensión de la interconexión de todos los seres. Puedo ver la alegría empática que surge cuando puedo ayudar a otros seres, cuando veo que están bien, ¿no? Siempre me acuerdo de este perrito que en las inundaciones se lo encontraron ahí y los de la Marina lo rescataron y se lo quedaron, ¿no? Y me dio muchísima alegría y es un perrito que yo jamás en mi vida voy a ver, pero simplemente verlo siento una conexión, una compasión con el perrito y me alegra que otras personas lo hayan ayudado, ¿no? Ahí es cuando empezamos a conectar y ya no me quedo nada más en la lástima, en la ansiedad, en el miedo. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces aquí hacia el final de este capítulo, Shantigarba nos empieza a dar unos puntos muy, ahora sí que puntuales, unas cuestiones muy puntuales sobre cómo trabajar nuestras emociones ante los estados mentales negativos que pudieran surgir ante la crisis socioambiental. Y nos dice, primero, haz conexión con un recurso interior. ¿Qué tengo en mí? Que es un recurso para sentirme bien, ¿no? A veces meditamos y meditamos mucho, por ejemplo, en la respiración.
Hay personas a las que la respiración quizá les pueda provocar ansiedad. Bueno, a lo mejor entonces puedo enfocarme más en el cuerpo completo, puedo enfocarme más en sentir mis pies sobre la tierra, puedo enfocarme en sentir algo con mis manos, puedo enfocarme en tocar, puedo enfocarme en contar algo, o sea, encontrar qué es eso que me hace sentir mejor cuando me estoy enfrentando a estas emociones negativas, por ejemplo, de ansiedad. Cuando no me siento segura, ¿qué en mí me hace sentir segura sin necesidad de recurrir a algo externo? Permitir que entre el amor. Muchas veces no permitimos que entre el amor a nuestras vidas, que entre Meta. Cuando trabajaba en Baja California, trabajaba en monitoreos de tortuga marina, había un señor muy, muy sabio, que era el guardafaros, y él nos llevaba a hacer los recorridos por la playa. Y una vez, no me acuerdo por qué, iba un niño pequeño, y estábamos en la playa y salieron unos cangrejitos, y el niño se espantó y gritó y lloró. Y el señor se llamaba Don Víctor. Don Víctor se le quedó viendo y dijo una de las frases más sabias que he escuchado en mi vida. Dijo, es que tiene el corazón cerrado. Y fue así como, wow, sí es cierto. ¿Por qué le dio miedo el cangrejito? Porque tiene el corazón cerrado, no está permitiendo que ese cangrejo, percibir al cangrejo con amor, ¿no? Hay una frase zen, no me acuerdo quién la dijo, pero es, permite que todas las cosas vengan a tu corazón como a su casa. Y eso es permitir que entre el amor, ¿no? Que todo lo que tu mente, tu cuerpo conecte con, sea a través del amor, a través de Meta. Luego está relajarse. Bueno, lo pone como, es como chill out, ¿no? En inglés es como chill out, ¿no? Que tiene que ver con un relajarse, con un enfriarse. ¿Por qué? Porque muchas veces estas emociones a veces pueden ser como muy calientes, como muy tensas. Si estoy enojada, literalmente, ¿no? Me caliento, me hierve la cabeza, ¿no? Entonces, relájate, suelta, déjalo pasar, no te enganches, ¿no? Todas estas lecciones que a veces tenemos a través de programas como Mindfulness. ¿Qué pasa cuando tengo todas estas emociones que parece que están hirviendo dentro de mí? ¿Cómo le hago para calmarme, para dejarlo ir? Desengancharme de mis apegos, desengancharme del consumismo, desengancharme de la idea de quién debería ser, ¿no? Debería de ser esta persona exitosa con el último auto, con el iPhone 19,000. ¿Y qué pasa si voy desenganchándome de todo eso? Si voy soltando, pues entonces ya entro en estados de calma y puedo soltar la avidez. Desengancharse también es soltar la avidez. Siguiente. Y pues súper importante, yo creo que es lo más importante de este capítulo, reflexionar sobre la condicionalidad. Condicionalidad, pratitya samutpada. Todos los fenómenos surgen de condiciones y cuando esas condiciones cesan, los fenómenos cesan. Es el principio básico, la metafísica básica del budismo, que nos enseña que todo está relacionado, que mis condiciones de vida están interconectadas con el resto de las condiciones de vida y de situaciones que hay en el mundo. Eso es súper importante y es parte de la sabiduría que tenemos que trabajar. Sí, ya vimos mucho sobre emociones, claro que hay que trabajar y cultivar emociones positivas, pero nuestras emociones positivas tienen que estar informadas por sabiduría. Y es esta la sabiduría, sobre todo en budismo mahayana, ¿no? Ciertas ramas de budismo, esto es lo que concebimos como sabiduría, entender la condicionalidad, la interconexión entre todos los seres.
Y esto nos va a ayudar justamente al punto siguiente, que es desarrollar una perspectiva más amplia. Si yo creo que soy una esferita de un ser semidivino allá en el Olimpo, pues esa va a ser mi perspectiva, así de pequeña. Pero ¿qué pasa cuando me abro a la intercondicionalidad, cuando me hablo a la interconexión con todos los seres? Bueno, pues entonces ya puedo tener una perspectiva mucho más amplia y ver que yo no soy nada más un ser en mí misma, sino que soy un ser que me extiendo hacia el resto de los seres, que soy parte del conjunto de vida. Eso es súper importante, desarrollar una perspectiva más amplia, y necesitamos también dentro de todo esto lo que en budismo llamamos ir a refugio. Necesitamos ir a refugio, necesitamos encontrar nuestro sentido de vida, necesitamos encontrar nuestro meta de vida a través de las 3 joyas del Buda, del Dharma y la Sangha, del Buda, de sus enseñanzas y de la comunidad budista. Y esto es súper importante para no sentirnos solas, porque tenemos la guía del Buda, tenemos las enseñanzas del Buda y tenemos una comunidad budista que nos acompaña. Y que estamos aquí un domingo de festivales, pero aquí estamos, porque no estamos solas. Vamos a refugio. Y también podemos llamar a una figura protectora. Cada persona tiene una conexión particular con algún arquetipo budista. En mi caso es Prañaparamita, pero a lo mejor para alguien más ese es el Buda histórico, o Avalokiteshvara, o Vajrapani, no sé. Cada quien tiene una figura que le inspira, que le hace más conexión que otras, y bueno, esa es parte de nuestro ir a refugio, es contactar con estas figuras, pero no nada más decir, ah, mira qué bonita. No, o sea, si voy a tener esta conexión con esta figura protectora, es como un faro que me dice hacia dónde ir, que me dice qué es lo que necesito cultivar, qué es lo que necesito estudiar y comprender. Por eso es que es importante ir a refugio a este tipo de arquetipos que nos dan esta guía, son guías realmente para el crecimiento espiritual. Y eso sería el final de la presentación de hoy. Muchas gracias, Amarasingha. Bienvenida, Dulce. Qué gusto tenerte por aquí. Pues me quedo yo con muchas reflexiones, Amarasingha, que quería destacar y luego preguntarles cómo se quedaron ustedes, ¿no? Pero yo me quedo con el recuerdo en la mente, claramente, de la importancia de cuidar los estados mentales, ¿no? Si no hay una práctica continua para hacer esto, ¿no? Estar atenta a los estados mentales que surgen y dar una respuesta a eso como un antídoto, ¿no? Para un estado mental torpe, pues está muy complicado que realmente logre conectarme de manera compasiva, ¿no? Y luego Exacto. también reflexionaba en la importancia de lo que entra a mi mente, de lo que llega por los sentidos, ¿no? Y de observar el impacto que tiene en mis estados mentales, ¿no? Sí, y algo que no menciona Shantigarba y creo que es muy importante es que parte de tener una comunidad budista también es tener guías en cuanto al trabajo de meditación, para que podamos dirigir nuestra meditación justamente de una manera más útil, más dirigida. Ok, tengo este estado mental negativo, ¿cómo lo trabajo? Y entonces ya te guían por dónde, y eso es súper importante, porque a veces creemos que nada más con sentarme y no moverme un rato, que sí ayuda, obvio que sí ayuda, es importante, pero a veces necesitamos algo extra, ¿no? Necesitamos un poco de ayuda. No, mira, ve por aquí, esta meditación te podría ayudar, o a lo mejor escuchamos de la meditación súper rara, esotérica, y creemos que va por ahí, pero no no estamos listas para ello, y entonces nada más nos hacemos daño. Entonces sí necesitamos mucho una guía que nos lleve, alguien con mucha más experiencia para navegar, ¿no?
Es como cuando vas en el mar abierto, quienes hayan andado en mar abierto, no es fácil, nada más te subes una lancha y te vas. Necesitas a alguien que sepa navegar esas aguas, porque las aguas de nuestra mente son a veces indómitas, a veces no perdonan. Y necesitamos a un capitán, una capitana que nos ayude a surcar esos mares de la mente. Y es súper importante. Gracias, Samara Sinja. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien que quiera compartir algo o alguna duda, algún comentario? Pues yo, por ejemplo, ahora que acaban de decir esto de la meditación, a mí me parece igual como lo dice Marasinja, muy, muy, muy básico, muy importante, indispensable. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, creo que fue en la primera sesión, no recuerdo bien, cuando Marasinja decía que en una meditación nos veamos como otro ser vivo más. Bueno, eso no sabes cómo en cualquier momento, que lo pueda yo recordar o traer a propósito a la memoria, que sienta yo que me haga falta, no sabes, en ese momento entro así como dice Marasinja en una interconexión brutal y además viéndome a mí misma como algo pequeñito, o sea, este aire de somos los seres humanos y los reyes de la creación, pues no, al contrario, igual que cualquier ser vivo. Así que bueno, yo espero también o más bien les hago la petición a ver si es posible que pues así al final de cada sesión o en algún momento sigamos teniendo toda esta guía de meditaciones en relación pues con todo este tema. Y la otra cosa es que a mí me cuesta, lo que más trabajo me cuesta es cuando me enfrento a sentirme sola, ¿no? En una lucha muy desgastante o en un trabajo, en un actuar muy desgastante. Hoy, porque bueno, sale uno de la ciudad y entras a poblaciones más pequeñas, no digo que todas, pero en algunas donde, bueno, no es una cosa como así como sin ningún conocimiento, yo creo que es por desconocimiento de esta, pues de esta interconexión y de esta influencia que tenemos y a veces totalmente destructiva la influencia con el medio ambiente. Entonces cuando me siento así como sola, ¿no? Ahí sí yo queriendo cambiar al mundo. Así que todas estas recomendaciones y reflexiones que nos deja Samara Sinja me ayudan mucho, mucho, mucho eso, a ver si me siento interconectada. No puede ser que me sienta sola, ¿no? Al contrario. Y eso me da fuerza y motivación, fuerza emocional, fuerza de espíritu, de querer hacer las cosas y de continuar. Porque luego digo, ay, yo tanto que estoy tratando de no contribuir más a la contaminación, por ejemplo, de todo tipo. Ay, cuando veo así, te digo, poblaciones enteras donde digo, ay, no. O sea, como, ¿qué estoy haciendo yo solita? Pero yo agradezco mucho, me agradezco a mí misma no dejar de estar aquí con ustedes porque creo que es un apoyo pues para sentirme mejor yo y dar también de mí lo mejor. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Inés. Me alegro que te esté ayudando todo esto. Esa es la idea. Sinja Dharma, adelante, por favor. Bueno, me dicen si se escucha bien porque estoy al aire libre. ¿Se escucha? Bueno, primero que todo agradecer a Marasinja tu exposición, la preparación de las láminas que son muy gráficas y ayudan a anclar los conceptos que son profundos, diversos y que nos echan luz en esta reflexión que estamos teniendo ya hace unos meses al respecto de este libro y de esta temática. Y cuando contaste lo del ejemplo del cangrejo,
ahí en Baja California, el nene y este señor, recordé una vuelta que fui a ayudar a una familia amiga en Oaxaca y ellos trabajan con la miel. Entonces, mi modo de intercambio esa semana iba a ser ayudar, pues ahora sí que en la cosecha de miel. Y el miedo que estaba ahí latente era obviamente que me picaran las abejas. Y recuerdo que si bien estaba con toda la protección, estaba ahí el miedo. Y el señor, el padre de familia me dice, ¿tú crees que ellas están pensando en picarte? ¿No? ¿Se escucha? Entonces me encantó porque fue como un golpe a mi ego, a este antropocentrismo, a este egocentrismo que todo parece que gira alrededor de una y todavía no, si bien no estaba en el Dharma, la verdad que me sorprendió y me dio risa y creo que, ¿no? A modo de Koan, o sea, me corrió, ¿no? Me sacó de ese lugar de que pues, la abeja está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, me llevó a replantearme cómo me voy a vincular yo y cómo me voy en esa situación a plantar. Y otro tema que rescato es, como decían, el de la interconexión, ¿no? Por lo mismo, y acá estando nosotras 5, ¿verdad? 4, no sé cuántas somos las que estamos, este reflejo de la red de Indra, ¿verdad? No todas tenemos que estar en el mismo lugar al mismo tiempo haciendo lo mismo, sino como estos pequeñas series de actos tocan, ¿no? Aportan, como decimos, ser un factor positivo para la propia vida y la vida de los que nos rodean. Gracias a cada una de ustedes por escuchar. Gracias, hija Dharma. Gracias, qué bonita historia de las abejas. Y sí, pues las abejas están en lo suyo. Está hermoso eso, gracias. Pues me gustaría cerrar con una meditación un poquito más larga. Perfecto. A menos que Dulce quiera decir algo, si no es obligación, nada más quiero dar el espacio por si quieres decir algo. Gracias por estar en Sangha. Esto me ayuda a tocar el tema de soledad. Gracias. No me siento sola. Estoy con ustedes conmigo. Y hay que parar el motor del sufrimiento, cese al sufrimiento y gracias. Gracias. Gracias a ti por estar. Bien, pues buscamos una postura cómoda. Una postura que nos permita estar cómodamente alertas. Vamos a hacer una meditación de desarrollo de amor incondicional de Metta Bhavana, un poquito modificada de lo que estamos acostumbradas normalmente. Campanas al inicio, entre etapas y al final. Respiro profundamente. Conecto con mi cuerpo y con el momento presente. Y en la primera etapa, desarrollo amor incondicional hacia mí misma.
reconociéndome, observándome. Como realmente soy. Aceptándome con mis altibajos, con mis aciertos y mis torpezas. Amor hacia mí misma, incondicional, infinito. Y pienso en que a veces sufro, a veces pasa algo que me lastima y me cuido. El cuidado hacia mí misma. Trabajando activamente por mi bienestar. Pienso en cuando las cosas están bien, cuando pasa algo que me alegra. Y soy feliz. Desarrollando un amor incondicional hacia esta persona que soy. Hacia la persona que fui. Y hacia la persona en que me estoy convirtiendo. Amor incondicional a esta persona que a veces se equivoca. Y que a veces acierta.
Y ahora pienso en un buen amigo, en una buena amiga. Alguien a quien quiero con mucho, mucho, mucho cariño. Alguien a quien le extiendo ese amor incondicional. Una persona que a veces sufre y quiero ayudarle. Una persona que es feliz y su felicidad me hace feliz. Le extiendo un amor incondicional a la persona que es, a la persona que fue y a la persona en que se está convirtiendo. Le acepto como es, con fallos y con aciertos. Le abro mi mente y mi corazón. Y ahora pienso en una persona neutral. Alguien a quien conozco poco. Pero que es una persona como yo. Es alguien que a veces sufre como yo y quiere dejar de sufrir. Quizá no pueda hacer mucho por aliviar su sufrimiento, pero a veces una sonrisa, un gesto amable, podría ayudar a mejorar el día de esa persona. Y también tiene días en que es feliz. Y me alegra que sea feliz. Le extiendo un cariño incondicional a la persona que es, a la persona que fue y a la persona en que se está convirtiendo.
con todos sus fallos y sus aciertos. Y ahora pienso en alguien que quizá no me agrade tanto. Pero voy más allá de eso. Dejando a un lado mis prejuicios y viéndole como otra persona, igual que yo. Alguien que a veces sufre y necesita ayuda para dejar de sufrir. Alguien que a veces es feliz y su felicidad no debería de empañar la mía. Quizá aún no estoy lista para recibirle con todo el amor, pero puedo empezar por permitirle estar, por extenderle un respeto. A la persona que es, que fue y la persona en que se está convirtiendo. Una persona que a veces se equivoca, pero que a veces también tiene aciertos. Y finalmente, pienso en todos los seres, no solo en otras personas humanas, pienso en todos los seres que habitamos, los lugares cercanos y los lugares lejanos. Son seres como yo, parte de esta vida, esta red de vida, con todas sus formas, tamaños, colores, expresiones. Cada ser es único, irrepetible, maravilloso. Pero también vulnerables. Somos seres que a veces sufrimos. Y necesitamos ayuda
para no sufrir. Somos seres que a veces somos felices y nos gusta compartir nuestra felicidad. Todos los seres necesitamos de condiciones propicias para crecer y florecer. Tenemos una historia de algo que fuimos, algo que somos y algo en lo que nos estamos convirtiendo. Desde una pequeña planta que germina hasta una inmensa ballena en el océano. Pienso en esta gran familia de seres humanos y no humanos. Y yo soy parte de ella. Extiendo mi amor incondicional a cada miembro de mi familia. Este corazón inmenso dentro de mí que puede abrirse a otros seres. Y les recibo con amor, con una sonrisa, con una caricia. Sintiendo este amor, esta conexión, esta compañía. Esta vastedad de la vida. La recuerdo para mantenerla aún después de haber terminado esta meditación.
espero que les haya ayudado. Muchas gracias por estar y compartir. Muchas gracias, Amarasinja. Gracias. Y bueno, pues Gracias. gracias a todas por estar en este domingo 1 de mes. Y les recuerdo que nos vemos el primer domingo del mes de junio. Muy bien. Cuídense Sí, mucho. Gracias, igualmente. Que estén muy bien. Gracias, hija Dharma. Abrazos grandes. Bye bye.